Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a cada uno de ustedes. Es un honor recibir esta tarde en el Espacio Cultural San Lázaro y en la Biblioteca Legislativa en particular a Mario Bojorquez, uno de los poetas más destacados actualmente en México y en otras latitudes. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos esta tarde. Es un gran honor que estés aquí. Comenzaré señalando brevemente una semblanza de Mario, quien ha recibido numerosos premios por su obra, entre los que destacan los premios Alhambra de Poesía Americana, Bellas Artes de Literatura, Aguascalientes de Poesía y José Revueltas de Ensayo Literario. También recibió los premios nacionales de poesía Clemencia Isaura y Enriqueta Ochoa. En su larga trayectoria profesional, Mario Bojorquez ha sido coordinador de talleres literarios en las universidades de Sonora, Sinaloa y Baja California, coeditor de ediciones Los Domésticos de Mexicali, gerente editorial del Centro Cultural Tijuana, gerente de extensión cultural y titular del programa para formación de lectores de alto rendimiento Los Iniciados, editor asociado de la revista Biblioteca de México, colaborador en la realización de programas literarios de radio para el IMER, profesor de retórica y poética en la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha sido colaborador de varias publicaciones y becario de numerosas instituciones, así como miembro del Sistema Nacional de Creadores. Parte de su obra se encuentra incluida en antologías de México y de otros países. Ahora bien, Mario es también fundador de Círculo de Poesía, una revista que nace en México y reúne a poetas y traductores literarios de México y el mundo. A 10 años de su fundación, es hoy en día una de las revistas literarias en la lengua española más leídas en el orbe y con publicaciones de escritores de los 5 continentes, de diferentes razas, género y edades. Pero sobre todo, Mario es un destacado poeta y ha venido esta tarde a compartir con nosotros parte de esta poesía y bueno, pues eso engalana el Espacio Cultural San Lázaro sin duda. Antes de dar paso a la lectura que Mario hará de su obra poética y a manera de introducción, quisiera invitarlo a él y a Roberto Amezquita, quien también nos acompaña esta tarde, a que nos hablen acerca del camino que ha trazado Círculo de Poesía en esta década para colocar la bandera del español en el mundo literario actual. Bienvenido también, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, ¿podrían comentarnos un poco acerca de Círculo de Lectura? Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, quiero decirles que tenemos 10 años en Círculo de Poesía estableciendo un diálogo con la poesía del mundo, con muchísimas tradiciones, con lenguas diversas, lenguas muy grandes, con tradiciones fuertes y de prestigio, como los países europeos del occidente, como Francia, el idioma francés, el alemán, el inglés, pero también con idiomas pequeños, no por eso menos poderosos en su literatura, como el catalán, por ejemplo, el lituano, el esloveno, el griego, etcétera, con el mundo. Entonces, hemos establecido en estos 10 años un diálogo con el mundo, publicando a los poetas más importantes, más vibrantes de cada una de esas tradiciones en México, para que los lectores de poesía mexicana conozcan esas literaturas, sobre todo lo que se está escribiendo actualmente, qué es lo que está ahorita vivo en cada una de esas tradiciones. Y al mismo tiempo hemos llevado la poesía mexicana, lo que pensamos mejor, más decantado de esa poesía, hacia las otras tradiciones, a que sea traducción en su lengua, ¿no? Es decir, de ida y de vuelta, para que ellos nos conozcan, para que ellos sepan qué estamos haciendo, situar a nuestros poetas, por ejemplo, con la publicación de El Tigre en la Casa de Eduardo Lizalde, en diferentes puntos del español, como en España, en Argentina, en Centroamérica, en Colombia, y también en Macedonia, por ejemplo.
¿no? Es decir, todas estas tradiciones en la globalidad conviviendo, intercambiando poderes poéticos. Bueno, casi siempre yo hago la distribución, como decían hace un rato, de la editorial, de los 3 sellos que tenemos, y yo me siento cotidianamente con los grandes libreros del país, o a platicar con libreros extranjeros para la distribución de los libros afuera. Esto no sería tan novedoso, digamos, tan interesante, si no se tratara de una editorial de poesía. Porque regularmente gigantes editoriales transnacionales pues discuten ese tipo de temas. Pero en la edición de poesía es una aberraris, ¿no? Es bastante extraño que se acerque un editor con libros de poemas para poner a la disposición de los lectores. Se tiene la creencia, la antigua creencia, un dicho hecho, repetido muchas veces, de que la poesía no se lee. Entonces les platicaba, yo me siento con la gente de estas cadenas libreras a platicar de las novedades editoriales. Bueno, y empiezo más o menos por el final. Empecé más o menos por el final. Esto de dialogar con las tradiciones del mundo, llevar a la poesía mexicana afuera, traerla de todas partes. Y entonces cuando yo me siento con ellos y les muestro este abanico de más de 100 títulos con poetas marroquíes, chinos, italianos, griegos, turcos, estadounidenses, etcétera, dicen, bueno, ¿y de dónde salieron todos estos poetas? ¿Cómo es que ahora hay un nuevo movimiento poético, una agitación incluso al nivel del mercado para que se estén distribuyendo los libros de poesía? Entonces, ¿cuál es el origen de la vida del sello? De que el sello esté publicando cada año cerca de 20 títulos de poesía, y en dónde encuentra a sus lectores. Bueno, hace 10 años, les decía, empezamos con ese trabajo. Todo empezó con una revista digital, la revista Círculo de Poesía. En circulodepoesia.com se puede consultar el acervo de todo este tiempo de trabajo, que tiene que ver sobre todo con lo que les decía, con la traducción. Un equipo de colaboradores en la revista hemos cuidadosamente, con el tiempo, poco a poco, traducido a todos los poetas de esas tradiciones, buscado poetas vivos y poetas clásicos. Entonces, primero se publican en la revista, se prueban los materiales ahí, y lo mismo se publica a Wisława Szymborska, premio Nobel del 96, una poeta polaca ya muy reconocida, junto a un poeta de 23 años de Colima, pensemos. Entonces, todo el tiempo, tanto intergeneracionalmente como diversas razas, lenguas, están conviviendo ahí. ¿Cuál es el objetivo? Mostrar lo mejor de la poesía de cada uno. Y también del pensamiento poético. ¿Qué están pensando? ¿Cómo se escribe el ensayo? ¿Qué es la poesía para las distintas tradiciones? Sobre todo lo actual. Entonces, desde la revista está vibrando la poesía actual. Es así como hemos decidido en el 2014 llevar el éxito de la revista hacia el papel. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que no era verdad eso de que la poesía no se lee. La poesía se lee mucho. La revista circulodepoesia.com es el espacio dedicado exclusivamente a la poesía con más visitas en toda la lengua española. Tenemos 10 millones de lectores, 10 millones de lectores de poemas. Además, las estadísticas de la página nos dicen que el visitante pasa en promedio 3,5 minutos en la revista. Es decir, que lee un par de poemas, que lee un ensayo, no pasa solamente a mirar titulares, etcétera, ¿no? Es decir, hay un lector comprometido de poesía que estamos conociendo, que tenemos 10 años conociendo en México. Con esos 10 millones de lectores acompañándonos, decidimos ir al papel, ir a las librerías y empezar a mostrar todos esos materiales emocionantes para nosotros en lo digital, en el papel. Bueno, y es así como empezamos con el primer sello editorial, perdón, Valparaíso Ediciones México, que es este que tengo aquí, este diseño con una imagen y esta franja negra, que ya es conocido por los lectores de poemas. Empezamos a hacer este sello. El número 1 de esta colección es El Tigre en la Casa, de Eduardo Elizalde, precisamente. Y de ahí entonces pues hemos avanzado en la publicación de estas antologías, por ejemplo, porque el proyecto quería hablar de la raíz, del núcleo, es esa revista electrónica.
¿Pero qué es Círculo de Poesía? Es una revista electrónica, pero es todas las otras cosas. Es casi todas las otras cosas que son tocadas por la poesía. Es decir, son sellos editoriales, pero es también un encuentro de poetas jóvenes en todo el país, con más de 15 escritores formados por maestros de la revista en cada uno de todos los estados de la República, ¿no? Y es también, por ejemplo, el Encuentro Internacional de Poesía de la Ciudad de México, con el que hemos hecho 5 ediciones y vienen poetas de los 5 continentes. Esta antología da cuenta de la reunión del 2015, por ejemplo. Aquí traigo otros años. En el 2015 pues invitamos a poetas de África, de Asia, de América, de Europa, para establecer este diálogo y que la gente pueda leer a todos esos poetas que amaba en la revista, que leía fervorosamente electrónico, pero que los pueda tocar, saludar, preguntarles sobre la poesía y tener sus libros. Entonces es también, además de la revista, un encuentro de poetas, es también el diálogo entre generaciones, es también, por ejemplo, un premio muy importante que se da cada año que se llama el Premio Nuevo Siglo de Oro. El poeta premiado más reciente es Ko Un, que es un poeta de Corea del Sur, candidato al premio Nobel desde hace 15 años. Lo debe ganar en cualquier momento. Son los poetas más emocionantes de ver leer, además, en el presente. Estuvo con nosotros aquí en la ciudad leyendo poemas de este libro, que fue además traducido, como la mayor parte de los libros de la editorial, por el equipo de traducción de Círculo de Poesía. Es decir, nos sentamos a discutir las versiones de los poetas jóvenes y de los maestros, del francés, del coreano, esta poeta hindú, por ejemplo, que fue la premiada en el 2014. Y bueno, hay todo el tiempo una discusión sobre los idiomas del mundo y la situación de nuestra lengua, que es la segunda lengua más hablada del mundo, en el concierto de las naciones, ¿no? Y en la poesía. Y nuestro país, que además representa la gran fuerza, la gran potencia del español, porque somos la cuarta parte de todo ese idioma, ¿no? Entonces, casi tercera de esos 650 millones de hablantes, que eran 600 millones de hablantes. Entonces, bueno, decimos nosotros que el español está ocurriendo aquí, que la poesía más interesante debe estar ocurriendo aquí. Ese es un poco el enfoque de Círculo de Poesía. Y bueno, vamos a ir platicando de algunas más cosas. Yo quisiera que Mario nos contara un poco antes también de su lectura sobre el proyecto con los jóvenes. A mí me gusta mucho esta parte. Les digo que es una revista electrónica, que son 3 sellos editoriales, que es un diálogo con la poesía del mundo, pero también todos esos poetas, esos premios Nobel, esa gente que gana este Premio Nuevo Siglo de Oro, está por primera vez en muchísimo tiempo, quizá por primera vez, conviviendo con todos los poetas, toda la gente joven interesada en la poesía en el panorama mexicano actual. Todos esos poetas de 20 a 30 años que están aprendiendo y mirando a estos poetas desde la revista, desde la invitación a México del encuentro y desde los libros de poesía. Entonces, ¿qué está pasando con las nuevas generaciones, con la nueva poesía respecto a, por ejemplo, lo que pudo tocar a generaciones como la tuya, Mario, cuando tendrían esa edad, digamos, de esos 20 a 25 años, a 30 años, la forma del diálogo con la poesía de fuera, a lo que está ocurriendo ahora con estos jóvenes del Interfaz que han tenido esta beca de Círculo de Poesía? Hola, gracias a todos por estar aquí, por su amable presencia. Hablar del lector de poesía siempre es una cosa emocionante porque parecería como un ser inexistente, ¿no? Como una incógnita en la ecuación que hay, ¿cómo se llama esto? Cuando despejar la X. La X además fue inventada por un magnífico poeta que se llama Omar Khayyam, que era matemático, y entonces él no llegaba todavía al cálculo diferencial, el cálculo que hace ya Isaac Newton, por ejemplo, y decía, y aquí hay un número que no sé cómo llamarle, porque no sé llegar a ese número. Dice, pero le voy a poner el nombre de X. Entonces la X, que conocemos como la incógnita, es de un poeta que se llama Omar Khayyam, que es un magnífico poeta persa y magnífico maestro para todos nosotros.
¿De qué se trata el trabajo de círculo? Y esto tiene que ver con lo de interfaz. Es el de crear un lector. Siempre nos dijeron, la poesía no se lee, la poesía no se lee. Cuando empezamos a tener el primer millón en círculo de poesía de visitantes, dijimos, pues creo que sí se lee, ¿no? Parece que sí se lee. Cuando empezamos a ver qué países, mi amigo Roberto, que es muy clavado, ha revisado las estadísticas y creo que solo hay 2 países, o había 2. Tres países del mundo. Del mundo que no habían entrado a círculo de poesía. O sea, hay lectores en Yemen. Lectores en Yemen, en Qatar. Yo decía, ¿quién está consultando poemas del español? Bueno, y en bilingüe, en varias lenguas. Pero ¿quién está consultando poemas en Yemen, en Qatar? Entrando a ver la revista. Parece increíble. Cuando empezamos a ver esto, dijimos, pues entonces sí se lee. Y entonces vamos a despejar esta incógnita. ¿Se lee o no se lee poesía? Sí. Y recordamos, bueno, y desde el tiempo de los griegos y desde el tiempo de los antiguos, ¿no es verdad que la poesía existe? ¿No es verdad que la poesía existe antes de que exista el mercado, por ejemplo? ¿No es que existe antes de que existan los estados nacionales o ciertas formas de organización política a través de pueblos o naciones? ¿Cuándo es que nace la poesía? Decimos, la poesía nace cuando la mamá toma a su bebé y empieza a cantarle una canción. O cuando aquel hombre, sorprendido por la luminosidad del sol, decide hacer una oración y cantarle al sol. Ahí empieza la poesía, mucho antes de que haya un jefe de la tribu, mucho antes que haya una forma de intercambio comercial. Por esta razón creemos que la poesía es soberana, es decir, que la poesía es anterior a las formas de gobierno y de intercambio humano, comercial, por ejemplo, o político, y que por lo tanto va a existir después de que desaparezcan estas instituciones, ¿no? Hoy estamos justo en una que sostiene uno de estas formas de pensar, que es la del poder político, pero también se relaciona con la del poder económico. Aquí está nuestro director de distribución, un hombre que tiene que asegurarse que este proyecto tenga una viabilidad económica concreta. Aquí no podemos imaginar que nos va a ir bien, tenemos que estar seguros que nos va a ir bien, porque si no, entonces el proceso productivo se detiene. Y tenemos que un poco gobernar, pienso por ejemplo en el auriga de Platón cuando va controlando su carro, ¿no? Hay emoción, sí, en la parte que está alrededor del estómago, y luego la parte que está alrededor del pecho, y luego la que está en la cabeza. Y estos 2 movimientos de los caballos, ¿no? Tirándose hacia los lados, corrigiendo, y es muy emocionante. Perdónenme que les diga que es muy emocionante que la poesía encuentre una viabilidad concreta, económica, política, que pueda dialogar, por ejemplo, esta mañana con ustedes aquí, y que pueda al otro día ir a dialogar a las 5 tenemos que dialogar con un financiero para hablar de posibilidades, ¿no?, concretas de este proyecto, es decir, formas de desarrollo económico de un proyecto así. Bueno, lo primero es eso. La segunda incógnita era, la poesía no se vende, y hay razón en esta palabra. Efectivamente, la poesía no se vende, pero sí se compra. ¿Oh? Y tenía de pronto en los años 70 este doble carácter, de que la poesía no se vendía porque no vendía su espíritu, es lo que querían decir. Pero hemos comprobado que la poesía sí se compra en las librerías. Es decir, que la gente que es lectora de poesía tiene una fidelidad que no tiene, por ejemplo, el lector de novelas. El lector de novelas lo hace por entretenimiento, lo hace a lo mejor el de ensayo lo hace por investigar, por aprender cosas, ¿no? El de historia, por ejemplo, el de filosofía, por enterarse de algo. Pero el lector de poemas es un lector tan personal. Lo necesita para vivir. El lector de poemas lo necesita para vivir. Es una necesidad imperante, ¿no? Entonces pensemos en eso, pensemos que había que darle oportunidad a este lector de poesía de que tuviera acceso a los libros. María, que es poeta también, ella dirigió una revista junto con otros amigos que se llamó Alforja, un magnífico proyecto. Yo mismo estuve en una revista del gobierno que se llama Biblioteca de México como editor, y que es la gran revista, digamos, clásica de letras que dirigió el poeta Eduardo Lizalde muchos años, ¿no? Yo fui editor allí asociado durante 40 números. Entonces, acercarse de pronto al lector
encuentra muchos obstáculos en el camino. Por eso había que construir al lector, construirlo como en una suerte de gimnasia espiritual, enseñarle movimientos, enseñarle una tabla rítmica y que él supiera que siempre podría tener a mano la lectura de poesía, ¿no? Entonces, por eso había que negociar de pronto con un grupo como, por decir algo, la Gandhi o el Péndulo, estos grandes consorcios libreros, donde uno llega y te dicen, ajá, o sea que usted es poeta. ¿No? Imagínense ustedes eso. Mi amigo Roberto, que es además un poeta y es el distribuidor, pues tuvo que aprender todos estos modos de hablar, ¿no? El día que llega, por ejemplo, por primera vez al gran almacén de la Gandhi, que es un almacén que yo no conozco, pero que sé que está en el norte de la ciudad, y lo primero es que él lleva unos zapatos italianos. Le dicen, usted no puede entrar aquí, se necesitan botas de seguridad, ¿no? Es decir, hay que vestir de un modo. Y entonces mi amigo Roberto estaba allí, pues imagínense, como el albatros de Charles Baudelaire, ¿no? Sus alas de gigante le impedían caminar. Y entonces ahí amablemente alguien lo fue conduciendo y fue reconociendo cada uno de los procesos. El hombre que compra los libros en la Gandhi nos miraba pues con algo de ternura, sabiendo que íbamos a fracasar. Él ya sabía eso. Entonces decía, muy bien, pues sí, yo le encargo los libros, pero asegurarse de que los libros llegaran al estante implicaba una serie de procedimientos que era muy difícil de cumplir. Muy bien, llegaron los libros, alguien los compró, por fin alguien los compró. Ahora para cobrarlos es otro proceso impresionante, ¿no? Entonces completar todo el procedimiento, pues nos llevó un tiempo, pero lo cumplimos. Cuando fuimos por segunda vez, el librero estaba muy contento. Dice, veo que han cumplido todo el procedimiento, sí, les voy a encargar otros libros. De este modo hemos logrado, por ejemplo, en el caso de la Gandhi, creo que somos el mejor cliente de poesía de ellos, ¿no? Es decir, ya podemos negociar cosas, ya podemos, por ejemplo, exigir que coloquen los libros de poesía en la mesa de novedades, ¿no? Porque efectivamente en relación a los grandes consorcios editoriales, nuestro pequeño sello pues no puede competir. Pero en el caso de la poesía, nosotros somos los mejores. Es decir, de ese pequeño pedacito de la librería, los libros que más se venden son los nuestros, los libros que la gente busca. ¿Y por qué los buscan? Bueno, hay una razón que es muy lógica, que es la de la revista. La revista todo el tiempo nos está invitando a leer los libros, todo el tiempo está preparando a sus lectores, es decir, la construcción del lector al que nos referíamos hace un rato. Bueno, en los años pasados hicimos un programa que se llama Interfaz, con el apoyo del ISSSTE. En Círculo de Poesía propusimos al ISSSTE del sexenio pasado un programa para realizarlo en todos los estados de la República. Era un programa dedicado a becar escritores jóvenes, menores de 30 años. Mi amigo Roberto fue becario de ese, allí lo conocí, yo nunca lo había visto en mi vida hasta que llegó como becario del Interfaz, y eso habla un poco de la pureza del programa, ¿no? De que no necesitábamos que alguien lo recomendara, lo recomendaban sus propios poemas y su propio deseo de construir su literatura. Está aquí mi amigo Ricardo Plata, Richie Plata, que también es becario de Interfaz, así como ellos dos. Hay 500 becarios por todo el país que han sido capacitados en estos años, ¿no? Y que todos tienen más o menos esta edad. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, pues también son el lector que vamos construyendo. Es el lector que vamos construyendo. Cuando de pronto yo veo programas, por ejemplo, para que los niños en las escuelas lean, pero no para que los profesores lean, digo, tenemos allí un problema, ¿no? ¿Cómo un profesor que no ama la lectura va a transmitir ese amor a un niño, ¿no? Eso no va a ocurrir. ¿Cómo vamos a querer los padres que nuestros hijos lean si nosotros nunca leemos? Es decir, si nunca nos ven con un libro, pues entonces creen que un libro no es importante, no es necesario para la vida. Si nos ven con una cerveza, ¿qué van a aprender? Si nos ven con un cigarro todo el tiempo, ¿qué es lo que van a aprender? ¿No? Pero si nos ven con un libro, ¿qué aprenderán? Entonces, por eso es muy bonito que se haya generado esta forma de trabajo de Interfaz. ¿Quieres decir algo de eso? No, quiero decir sobre lo anterior para pasar
a la lectura de poemas. Un punto muy importante de ahí, que es un puente natural, que es toda esta parte de las librerías. Bueno, yo como un poeta fui y hablé con la gente, digamos, del comercio editorial. ¿Qué fue lo que hizo más fácil mi trabajo? ¿Qué fue lo que hizo más fácil que yo pudiera sentarme en esa mesa, traer estos libros y que esos libros se colocaran en las mesas de novedades, que esos libros se leyeran, se vendieran, etcétera? Bueno, la selección del catálogo, los poetas que llevaba ahí naturalmente. Es decir, yo me sentaba con este librero y le decía, mira, este es Ko-un, que les decía hace rato, este es Ko-un, es un poeta de Corea del Sur, muy importante. Bueno, pero la potencia lírica, lo que verdaderamente contiene el libro, lo que nos conmociona al escuchar estos poemas, es el hilo del que él seguía, tráeme más novedades, ¿no? Entonces, lo que me ha hecho el trabajo fácil, lo que ha conectado con las librerías, es el gran catálogo que tenemos, es decir, el valor de cada uno de los libros y de los poetas que aquí tenemos. Entonces, en ese contexto… Pero, por ejemplo, ahora que trabajas con Jorge Walhüter, ¿no? Cuéntanos de eso. Bueno, que es lo mismo que hacemos con la poesía, ese diálogo que establecemos con el mundo para discutir cómo sienten y piensan, cuáles son los sentimientos comunes de las sociedades en África, en Asia, también en el mercado editorial. Entonces empezamos a dialogar con Jorge Walhüter, que es el gran distribuidor de libros de poesía y de otros libros en Argentina, para hacer lo mismo, para establecer ese puente de conexión con el mercado editorial, con los lectores de poemas, ¿no? Entonces, hemos iniciado una nueva etapa donde Círculo de Poesía ahora estará presente en las librerías de Argentina, de ese país que también es muy grande para el español, 42 millones de hablantes. Y bueno, también estamos muy contentos por eso. ¿Con qué llegamos a Argentina? Con este catálogo, proponiendo a todos estos poetas del mundo y de México, pues que si pensamos que han hecho vibrar a los lectores mexicanos, lo harán con los argentinos y con los que vienen. Solo me resta decir, antes de dar paso a la lectura, que saludo con mucha alegría esta producción tan prolífica. Círculo de Poesía ha sido un árbol con abundantes frutos y realmente espero que continúe así, que continúe fructificando. Pues por favor, compártenos tu poesía. Realmente, bueno, nos encanta hablar del proyecto. Creo que una manera de conocerlo mejor es a partir de tu pluma y de tu voz, porque antes de todo este camino, pues tú eres poeta y pues nos honras con tu poesía. Gracias, María. Muchas gracias. Probemos uno de esos frutos. Probemos uno de esos frutos. Gracias. Voy a hablar desde allá, si les parece bien. Hay una cosa que no dijimos al respecto de construir una revista digital en este tiempo. Hace 10 años, hacer una revista digital era una locura, ¿no? Todavía lo es, pero entonces era una locura inaceptable, ¿no? ¿Cómo hacer una revista que solo se pudiera leer en las computadoras? Creo que hicimos la gran apuesta. El mundo transitó luego hacia el libro digital, hacia formas. Hoy les puedo decir que posts de la revista se pueden hacer desde mi teléfono. Pero en aquel tiempo, si ustedes recuerdan, los teléfonos todavía usaban teclas. Yo recuerdo que un hermano mío, el día que conoció uno, dice, ¿pero cómo se marca? Pues ahí le marcas. No, pero no tiene dónde marcar. No, muévele allí, sale una pantalla con los números. Y estaba maravillado que los números fueran digitales y que él tocara y que efectivamente se marcara. Entonces venimos de antes de eso,
de antes de todo eso que ahora nos parece tan normal, ¿no? La gente no usaba celulares de este modo en que ahora lo usamos, ¿no? Y mucho menos había gráficos, había todas esas cosas que se usan. Entonces, por eso creo que lo hicimos muy bien, que sí tomamos la buena apuesta de hacerlo desde allí, y por eso no nos da ninguna pena de pensar qué es lo que puede venir adelante. Es decir, mucho más, al contrario, nos emociona. Voy a iniciar leyendo un poema que es al mismo tiempo una suerte de poética. Poética se le llama a una suerte de escrito donde de algún modo se habla del poema, ¿no? Es como una suerte de invocación al poema y una explicación de por qué se escribe y cómo se escribe. Eso sería una poética. Y el nombre viene desde Aristóteles. La famosa poética de Aristóteles es justamente una explicación de cómo se escribían los poemas, ¿no? En el tiempo de los griegos. Y bueno, por supuesto, es un poema que es una poética y que quiero dedicar a la hermosa niña que me acompaña en mis días, a la niña Glafira Rocha, que está aquí entre nosotros. Brooklyn Bridge. Desde la otra orilla de lo que digo, se tiende un puente para llegar a mi palabra. Cada vez que pronuncio mi nombre vuelve a mí desfigurado. Cada que digo agua, el agua vuelve viento, el viento fuego, el fuego mi nombre exacto, pero mucho más pleno y más desconocido. Tiro palabras, nombres, versos a la otra orilla cada vez, y cada vez anuncia nuevas intensidades de lo que no conozco. Habría de arrojar sobre este puente aquello que no digo, mi silencio, para que alguna vez vuelva poema. ¿Cómo se escribe? ¿Desde dónde se escribe? ¿Quién es el que escribe? ¿Por qué esa persona habla? ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Y de qué modo estos intereses se comparten con los otros? ¿Cómo logra establecer una comunión que va mucho más allá de la comunicación? La comunicación es digamos, un estamento o una posibilidad muy básica de la expresión humana. Uno comunica cosas, hazte para allá, dice uno, hazte para allá. Eso es una comunicación, ¿no? Pero cuando esta comunicación genera un vínculo entre los seres humanos, decimos que se da una comunión, ¿no? Hay una comunicación de un tipo mucho más profundo. Ese es el asunto de la poesía. La poesía lo que busca es establecer un diálogo, pero un diálogo, digamos, secreto, profundo. Y entonces cuando la poesía habla de temas diversos, todos los temas son posibles en la poesía. Voy ahora a leer de un libro que se llama Diván de Moraría, un poema que a mí me gusta, que se llama Casida de la angustia. Porque la angustia es un sentimiento que quizá la mayor parte de personas que están aquí alguna vez ha sentido, ¿no? Y a lo mejor podemos establecer un diálogo desde ahí. Me gusta leerlo porque luego exige que yo tome un poco de aire para que me salga bien la voz. Casida de la angustia. Un ácido durazno, una escaldada lengua de durazno, un picante y ardiente y amargo y picante durazno en la escaldada lengua, oh tristes. Eso es la angustia. Ah, sonrisa estudiada, aligerada, ensayada en el espejo de lo que no digo. Ah, estúpida respiración despepitada, oprimida, deletreada, veneno inocuo, ulceración. Qué frágil corazón para el que sufre angustia. Qué lenta máquina, qué desastrada y lenta máquina es el corazón. No conoció la fiebre mi lengua, no conoció la fiebre. No se alzó enardecida para un canto febril, solo un cantar alegre, oh tristes, solo un cantar alegre cantaba mi lengua en su canción. Este veneno ya estaba en mí, en mi sangre. Antes de mí, mi sangre ardió. Antes de mí, mi sangre envenenaba a otros. Mi padre y sus abuelos,
todos heridos hasta el principio primordial, todos ardían como yo, todos arden conmigo. Pero el veneno escalda la lengua más feliz. Oh tristes, hablo de mí, solo de mí. No sé cómo le vaya a los demás, ¿no? Solo de mí. ¿Dónde reconocemos la poesía? Cuando logramos percibirla, cuando hay una elevación en el tono emocional, por ejemplo. Decimos, esto ya es poesía. Pero eso mismo ocurre en las cosas del mundo. Cuando vemos un hermoso paisaje decimos, este atardecer es poesía. ¿Por qué? Porque se separa de algún modo de las formas ordinarias de percepción del mundo, ¿no? Entonces, cuando se trata de la palabra, hay una combinación sonora, hay una combinación imaginativa, plástica, del lenguaje que produce efectos en los otros, ¿no? Fíjense en esto, no conoció la fiebre. Esta forma de acentuar, no conoció la fiebre. No se alzó enardecida para un canto febril, fiebre febril. ¿Ven cómo hay una repetición allí, no? No conoció la fiebre, no se alzó enardecida para un canto febril. Solo un cantar alegre, aquí se repite la palabra canto. Solo un cantar alegre cantaba mi canto, cantaba, estoy repitiendo el mismo sonido todo el tiempo. Y es como la cantimplora, ¿recuerdan la palabra que es muy bonita? Que quiere decir canta y llora. Cantimplora, plora que es una palabra del catalán, ¿no? Cantimplora, canta y llora. Entonces nos está recuperando ese sonido y nos va produciendo también un efecto emocional. Así funciona la poesía, creo yo. Ahora les leo de un libro que se llama El deseo postergado y que de pronto mi maestro, el poeta Víctor Sandoval, que le tocó ser jurado del premio que obtuvo este libro, que es el Premio de Poesía Aguascalientes que da el Instituto Nacional de Bellas Artes, cuando le decían, ¿y por qué gana ese libro? Y él dice, bueno, habla, fíjese usted el título, El deseo postergado. Quiere decir el deseo que queda para después, aquello que no logramos concretizar, aquello que no logramos tener en las manos y que nos queda para otro día. Cuando decimos, bueno, esta vez no será, será en otra, ¿no? Entonces dice, creo que es un libro eminentemente humano porque nos habla de esto, ¿no? Este poema se llama Laudo y que bueno, recupera el verso de un poeta catalán que a mí me gusta mucho y de quien he logrado traducir algunos de sus libros. Y dice, així como el jorn passat ja mai no torna, mai més no tornaràs a travessar del mar aquestes aigües. Antoni Marí. Así como el día pasado ya no vuelve, no volverás a ser el que le va da voz, tundía bajo el soplo de almendras infinitas una canción de cuna para su propio pecho. No habrás de ser aquel que a la sombra de un álamo hendía el aire con notas dispersadas en el sutil perfume de una tarde en el río. No serás, ni los días regresarán a tu costa henchidos de obsequiosas memorias del oscuro, solares de desmedida holganza, de quietudes perfectas. Así como el día pasado ya no vuelve, no volverás sobre tus propios pasos a recorrer la senda abierta para ti en el jardín que guarda tu memoria. Ni aún en despoblada fronda habrás de hollar a ti debido el tránsito entre frutos de higo, de granadas, de flores a tus pies. Solo eres hoy aquel que no querías, eres el que no supo decir lo que deseaba, la codiciosa boca que el fruto no mastica, que echa a perder arpía, banquete y festival. Eres el insaciado que mira con envidia la insoportable alegría de los otros, el que se duele hasta los huesos por la inocente risa, se te nublan los ojos por la ira, se te hinchan las manos de cruel remordimiento, se emponzoña tu sangre. ¡Qué hoguera, qué abandono, qué miserable eres a orillas de la vida!
Así como el día pasado ya no vuelve, no volverán en ti a urdir campanas de fiesta en campos florecidos, ni en tus manos dorará el trigo de las eras, ni blancará su nieve en tu molino. Como si el universo se te hubiera cerrado en una niebla espesa que te impide saber cuál es la grieta de la roca que habrá de ser la fuente donde bebas. Como si el universo en contra tuya inyectara en el aire aquel veneno que dobla tus rodillas. Así como no vuelve el día a girar en sus goznes las horas ya pasadas, y en lo alto su sol habrá de descender hasta perderse, así te perderás como se pierde el perfume en el aire que siempre sopla fuerte, te perderás de un modo tan terrible que ni a tus ojos podrás reconocer tu propia piel, ni tus oídos escucharán tu voz como si fuera otro ese que habla en ti, ni aún tu sangre responderá en el pálpito y la lengua pronunciará un idioma que hasta hoy te es desconocido. Que no te aflija, nada se pierde con perderte. Te llamarás amargo, en tus encías florecerá un jardín de arborescente sarro, y en tu alta cabeza seborrea arrancará mechones, cataratas de nieblas en tus ojos. Te llamarás llagado sin afrenta, la viva piel que ulcera la tierra donde pisa, te llamarás sin fe, y habrá otro tú edificado en pena que infectará en redondo. La lepra es justiciera. Habrá de distinguirte en el mercado. La turba dando voces anunciará que llegas, que el tufo de tus ácidos anticipó a la clara campanilla. ¿Y para qué volver? Te has preguntado. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué volver? Si en el volver hubiera ramos de olor aguardando tu paso, si en leves frondas cuajadas y de frutos, de alegres floraciones, de luz concreta y ácida, y allá junto a las fuentes, un ejército de náyades danzando para ti, si volver en el agua dúctil, ligero, fluente, si en el aire, si volver despertar en ti al que eres, si te volvieras vuelta, giro, comienzo de ti mismo, si volverte fundara, volverías sin dudarlo, aunque los días pasados no pasaran de nuevo. El carácter emocional de la poesía, cómo la poesía nos pone, digamos, en un hilo de la emoción, un hilo de la voz, ¿no? Pienso de pronto en grandes poetas que pasaron por esta institución maravillosa en la que estamos hoy. Pienso en don Jaime Sabines, que siendo yo funcionario muy joven, antes de cumplir los 30, a los 28 años más o menos, me tocó publicar un libro de poemas suyos que se llamó Los Amorosos y otros poemas, ¿no? Y que bueno, fue un gran diputado importantísimo para la Comisión de Cultura, cuando él tuvo en 2 ocasiones esta distinción de representar a su estado, a Chiapas, aquí en esta institución. Pienso en el gran poeta Salvador Díaz Mirón, poeta veracruzano, también un diputado que tuvo una participación, y otros muchos. Pienso en Ignacio Manuel Altamirano, en Ignacio Ramírez, que de pronto hacía crónicas de la sesión de Congreso, ¿no?, en verso, y se burlaba de sus contrarios, en fin, era el nigromante, don Ignacio Ramírez, ¿no? Grandes poetas han pasado por aquí, por eso yo no me siento raro de estar aquí, ¿no? Me siento con ellos de algún modo cercano. Voy a leer otro poema, que es un poema que a mí me gusta y que es una suerte de teoría. Viene de un poema de Borges muy importante que escribió y que se llama Two English Poems, son 2 poemas, y él los escribió en inglés. Entonces, en el segundo poema dice una cosa que a mí me gusta mucho, dice, I offer you, está hablando con una chica a quien quiere convencer de que lo ame, y le dice, I offer you explanation of yourself, theories about yourself, authentic and surprising news of yourself. Te ofrezco explicaciones de ti misma, teorías acerca de ti misma, auténticas y sorprendentes noticias de ti misma. Es decir, si tú quieres saber qué onda contigo, ven aquí, muchachita, que yo te voy a explicar, dice el hermoso viejo Jorge Luis Borges, ¿no? Y este es un poco un poema que trata de establecer una teoría, ¿no? Dice, ahora estarás tirada boca abajo en la cama, leyendo una novela española,
mientras tus pantorrillas se elevan sobre el dibujo de las sábanas. Hay algo en tu cintura que se enciende con el roce del elástico y piensas. Todos pensamos en un momento del día, en aquel fuego que nos quemó y ansiamos volver ahí, al borde de ese incendio. Pierdes la línea y lees sin leer y luego te cuesta trabajo regresar a la escena que el español fraguó en horas de delirio. Te obligas a volver y lees con cuidado lo que ya no entiendes. Y te volteas boca arriba y ves las fotos de tu librero y te quedas colgada de aquellos tus sueños tan queridos. Qué cerca has estado de ellos y qué lejos. Qué opresiva atmósfera se ha vuelto el ancho mundo. Qué ganas de patear una religión, un país, un idioma y que todo vuelva a respirarse a ritmo de pulmón. Pero nada de eso te preocupa ahora, te preocupa el futuro, el detonador del mañana, la almendra más allá de la cáscara, la pepita brillante y llena de aceite. Te dices qué calor y sabes que el aire frío golpea las ventanas. Qué ganas a veces de extender la mano y que el placer rodee tu cintura. Puedo ser yo u otro nadie el que en su abrazo envuelva tu cuerpo aligerado ya de la carga del mundo y que te lleve más allá de las costas mar adentro, donde solo existe el sonido de la sangre que corre en su rumor de bestia florecida. Vuelves al cuarto de donde no has salido para decirte que es mejor así, que nada importa, que nunca habrá ni un cómo, un dónde para la perfecta, la redonda, la exacta felicidad. Bueno, ahí está. ¿De qué están hechos los poemas? ¿Por qué los poemas nos causan este impacto? ¿Por qué los poemas explican cosas que queríamos decir y que no sabíamos cómo, de qué está hecho, cómo funciona? Yo a veces pienso por ejemplo en la figura de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl tenía un otro yo, no sé si ustedes sepan esa historia, que él le llamaba, y se le llama así, su nahual. El nahual de Quetzalcóatl se llama Xolotl, de donde viene el ajolote. Xolotl es un perro negro que es el que conduce a las almas al Mictlán, al inframundo, ¿no? Por eso es importante siempre tener un perro, porque ese perro es el que te puede conducir hacia allá, ¿no? Para que no se pierda tu alma. Entonces, ese era Xolotl, que era, digamos, como esta voz de la conciencia o este otro yo que tenía Quetzalcóatl, ¿no? Y que también era como un poco como Proteo, como este dios griego que se transformaba, que adquiría nuevas. También en la tradición germánica estaba Valdanders, que quiere decir, justamente mi amigo Roberto, que estudia alemán ahora, Valdanders, ya otro, este es otro, ¿no? Valdanders. Y entonces ese otro yo, el nahual, Xolotl, en el caso de Quetzalcóatl, es como una suerte de voz de la conciencia. Es algo que te está hablando. Si me va a invitar agua, sí la quiero, gracias. Muy amable. Esta voz que es como la voz de la conciencia. A veces pienso que la poesía justamente es esta voz de la conciencia, es algo que nos está hablando allí, pero que no somos nosotros. Somos nosotros, sí, como Xolotl es Quetzalcóatl, pero no somos nosotros al mismo tiempo. Es como una especie de desdoblamiento del yo, ¿no? Para decirlo de esta manera. Es como una especie de espejo. Y entonces creo yo que yo cuando me miro a mí mismo digo, pero tú eres una persona vulgar y ordinaria como cualquiera, porque es que de pronto puedes acceder al canto. Y luego me digo, es que no eres tú, Mario Bojor, que es este hombre que tiene un pasaporte, que tiene una licencia de manejar vencida. No eres tú el que habla allí, el que habla es tu nahual. Y entonces es cuando la poesía adquiere para mí, para mis ojos, ¿no?, otro carácter. Y entonces yo puedo soportarla como ser humano mortal, ordinario que soy, puedo soportar esta posible visión de la belleza, de la fuerza, de la energía del mundo. Si no, entonces me sentiría falso al venir a hablar con ustedes. Yo no soy falso, yo soy una persona, digamos, diáfana en mi mortalidad, pero el poeta que habla es un poeta que está participando de una tradición y por tanto de un trabajo en colaboración. Así me decía mi maestro Eduardo Lizalde, recuerde que usted está trabajando
es un trabajo en colaboración para la construcción de la lengua española. En algún momento Luis de Góngora hizo ese trabajo. Hay unos que lo hacen mejor y otros no tan bien, ¿no? Pero ese pequeño trabajo que hacemos cada uno viene a fortificar esta lengua. Recordemos que estamos ahora en la ciudad más grande del español. 25 millones de personas viven aquí. Varios países del español caben en esta ciudad. En esta ciudad. Somos la capital del español. Entonces, en términos geopoéticos, digamos, ¿no? Lo discutía el otro día con un amigo financiero, decía, es que nuestro gran activo es la lengua. Imagínate que colocas un producto entre más de 500 millones de personas sin explicarlo, ¿no? Y de pronto el inglés le cuesta trabajo que le entendamos qué es lo que nos ofrece. Pero si tú dices, te vendo una botella de agua, la gente entiende de aquí hasta la Patagonia lo mismo. Y eso es economía, ¿no? Y eso es geopoética, digamos, ¿no? Bueno, creo que voy bien en el tiempo. Leo algo más. Una cosa pequeña. Traje todos los libros un poco para presumirles, pero no voy a leer de todos. No, yo estaba hablando de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, recién apareció este libro, que es el libro más nuevo, apareció en España. Esta es la edición española, en la gran colección Visor de Poesía. Visor de Poesía es la gran editorial de la poesía, es como la Mercedes-Benz de la poesía, ¿no? En español. Como la Montblanc en el caso de las plumas, ¿no? Tiene publicados más de 1000 títulos. En el número 1000 aparece un poema, pero no traje ese libro, un poema mío. Y este es como el 900 y algo, ¿no? Que apareció en el año 2016. En México, Círculo de Poesía hace los libros de la colección Visor de Poesía en una corporación que se llama Visor Libros México, y que es una empresa con la cual hemos construido un sello mexicano para que estos libros no nos costaran tan caros, porque al momento de traerlos de España duplicaban y triplicaban a veces, ¿no? por el flete y la cosa de importarlos, y entonces decidimos hacerlos acá. Con Jesús García Sánchez, que es el director y fundador de Visor Libros México, llegamos a este acuerdo entre Círculo de Poesía y Visor, y ahora ya hacemos estos libros acá. Y la gente puede mucho más fácil acceder a ellos, siempre hay libros. Entonces, apareció este libro que se llama Memorial de Ayotzinapa, y que refiere la historia, efectivamente, de lo que ustedes tienen en su cabeza, por supuesto, cuando digo esta palabra, ¿no? Pero ¿cómo es que un poeta puede hablar de algo tan cercano? ¿Cómo puede producir una visión de algo que nos toca a todos en una comunidad, ¿no? De modo tan desastroso? Existía una palabra que se usaba en los años 70 y que era la palabra panfleto. Yo uso la palabra primero aquí, por supuesto para exorcizarla, ¿no? E inmediatamente pasar adelante. ¿Cómo escribir sin ser panfletario de un tema tan cercano? Cuando yo empecé a ver todo esto que ocurría en la revista Proceso con Anabel Hernández, o cuando veía en la propia televisión notas y radio y más periódicos y más notas y revistas y todo el mundo comentando y diciendo qué es lo que había pasado y nadie sin saberlo al mismo tiempo, yo dije, bueno, pues tendremos que esperar muchos años para que sepamos un día qué ocurrió. Y entonces tuve una visión. Cuando se hablaba de que encontraron una fosa, pero no están ahí. Encontraron otra fosa, no, tampoco están. Otra fosa de 10 personas, de 20 personas, 70 fosas. Hicieron hoyos y hoyos y encontraban fosas y huesos. Y yo recordé una leyenda en la cual Quetzalcóatl y su nahual bajaban al Mictlán, al infierno. Iban a buscar algo que ellos llaman los huesos preciosos. Con estos huesos preciosos, Quetzalcóatl iba a molerlos y hacer una masa con ellos y los iba a mezclar con su sangre después de rajarse con púas de maguey el miembro. Y con esa sangre volvió a ser el hombre que conocemos como el Macehual, aquel que ha nacido por la penitencia de los dioses. Es decir, nosotros según la visión náhuatl, somos los Macehuales, somos los que hemos nacido de los huesos preciosos.
Y entonces dije, claro, ellos dos, el Nahual y Quetzalcóatl, que han ido por los huesos, podrían, puesto que son dioses, subirse al camión con los muchachos y ver qué pasó, qué sucedió esa noche. Y entonces el Nahual, Xolotl y Quetzalcóatl nos van contando cada una de las estaciones de lo que era conocido entonces, ¿no? De estos sucesos, de los que todavía ninguno de nosotros puede estar seguro, pasó esto o aquello, ¿no? Entonces de pronto el Nahual de pronto se convierte en un soldado, a veces es un policía federal, a veces es un narco, a veces es un estudiante, a veces es el que está golpeando al estudiante, que es Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? Le está golpeando las costillas y voltea Quetzalcóatl y dice, lo impresioné porque yo ya no tengo rostro, me han arrancado el rostro, ¿no? Recuerdan ustedes a este joven, a Mondragón, ¿no? Entonces ellos están viviendo cada uno de estos. Quetzalcóatl dice que está tomando video con su celular entre los dos camiones, allá afuera están las torretas de la Policía Federal, ¿no? Y está gritando, ¿por qué tiran bala? Es el que grita, ¿por qué tiran bala? Si no estamos armados, ¿por qué tiran bala? No estamos armados aquí, necesitamos una ambulancia. Ese es Quetzalcóatl. Entonces, cada uno de las paradas o de estas estaciones, ¿no? Van ocurriendo al mismo tiempo que se va mezclando con la historia en el cual Quetzalcóatl y Xolotl bajan al infierno y le roban a Mictlantecutli los huesos preciosos con los que van a nacer los hombres. Esa era la forma que yo encontré cuando el libro está publicado ya y voy a España a presentarlo, lo íbamos a presentar en Barcelona, aparece la palabra Huitzuco, que es una palabra que nunca se utilizó en el año 2016, todo el 2014, 15 y 16, y de pronto alguien, creo que aparece un video de Derechos Humanos, de la Comisión, diciendo, en realidad no los llevaron a Cocula, sino a Huitzuco, que es el lado contrario. Y yo digo, eso ya no aparece en mi poema, ¿no? Entonces, cuando hicimos la edición mexicana, agregué palabras, modos de hablar, agregué la palabra Huitzuco, empezaron a aparecer datos que no aparecían en la española. Ahora mismo estamos preparando otra edición del libro donde van a ocurrir las nuevas cosas que sabemos, ¿no? A esto se le llama poesía documental. ¿Qué quiere decir poesía documental? Que a partir de documentos la imaginación del poeta puede generar materiales de lectura, ¿no? Es como una vanguardia, no es una vanguardia, digamos, no conocida entre nosotros en la poesía mexicana. Pensemos en José Emilio Pacheco y su poema sobre Tlatelolco, que en realidad lo que hace es nada más copiar exactamente el mismo poema que escribieron los tlatelolcas el día en que cayó la ciudad por el avance de los españoles, ¿no? Entonces él pone allí su poema y se llama Cantar de Tlatelolco. Son los tlatelolcas los que hablan, pero está hablando de lo que ocurrió en 1968, en octubre, en el mismo lugar. Entonces el documento nos puede servir para ir internándonos. Bueno, de ese libro no voy a leer esa parte que es un poco como triste, porque no quiero que nos vayamos con una idea triste de la lectura de poemas, ¿no? Pero los invito luego a conocerla. Y voy a leer una parte, unos poemas pequeños de esta parte final que se llama Cuaderno de Perdedores. Se llama Cuaderno de Perdedores porque yo estaba enamorado de una muchacha que tenía novio, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues está bien, no te preocupes, resuélvelo y nos vemos en un mes, ¿no? Y me dijo, idiota, ¿qué no entiendes que yo tengo un novio y que lo quiero mucho? No, sí. Pero bueno, si quieres nos vemos en un mes. Y ya, bueno, el mes exacto le hablé, le digo, muy bien. Dice, no, que no entendiste que yo estoy, bueno, pues yo estoy aquí, no te preocupes, ¿no? Claro que voy a andar en la calle, ¿no? Si me encuentro a alguien, pues voy a hacer lo que tengo que hacer, pero cuando tú me digas, estoy lista, ¿no? Dame solo una semana para cortar cualquier relación que yo tenga, porque yo vine a amarte para siempre, ¿no? Luego ella dice que lo que hice fue engordar a sus amigas.
porque las invitaba a pizza y chocolates y todo eso. Yo era maravilloso con ellas, ¿no? Entonces, claro, ellas empezaron a decirle, ¿y por qué estás con ese si aquel es magnífico, ¿no? Dice que va a traer pizzas, ¿no? Que trae chocolates para engordar. Entonces, a fuerza de grasas poliinsaturadas, logré yo avanzar. Entonces, un día me dijo, como dice aquí, en mi cabeza ardía el lento endecasílabo, porque al final te quedarás conmigo. Eso me dijo, y yo creí en esa cosa, de veras. Y bueno, efectivamente ocurrió. Como suele pasar, porque yo era sincero, decía la verdad. Cuando decía que la iba a amar para siempre, era verdad, ¿no? Yo no estaba ni queriendo convencerla con un pregón embustero, como dice López Velarde, ¿no? Ni tampoco quería provocar disturbio, entonces podía hacerlo. Se tomó un tiempo mucho más largo que un mes, por supuesto, ¿no? Pero yo soy un caballero, así que sostuve mi pena, ¿no? Como dice don Rubén Bonifaz Nuño, el dolorido sentir, ¿no? Este sentir dolorido yo lo llevé a través de los días, y entonces en un premio donde yo era jurado, había que destruir los libros, y yo compré una guillotina para partirlos, ¿no? Entonces los partía, pero me daba cuenta que los poetas luego escriben pedacitos de la hoja y otra quedaba blanca. Entonces con esas engargolados hice unos cuadernos que se llaman cuaderno de perdedores, claro, porque era de los que habían perdido el premio, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué puedo escribir aquí? Pues solamente la relación de la pérdida amorosa. Entonces todos los poemas son poemas de cómo me decía que no y que no y que no. Bueno, termino yo creo con unos dos de estos que dicen, así como después de andar en círculos, cortando el aire, el pelícano se resuelve sobre el agua. He venido hasta ti sin conseguirte, incrustado el pico en el denso mar de tus dudas, apenas si he rozado tu escalma fulgurante. Y tú que habías nacido para ser devorada, te das al pez más grande, al más cercano, sin sorpresa, casi otorgando la aleta a la mandíbula. Yo vuelvo a alzar el vuelo y mis ojos se pierden en la rizada superficie donde tú ya no estás. ¿A qué lamentar mareas secas si el tumbo de las olas arrojará en su borde tu esqueleto limpio? Naufragio en Gláfiras. Si tu mano delgada, copo de nieve ardiendo, entrara por mi ropa, desenlazar urgente todo artificio nuevo, fruto fuera mi carne para tu mano y flecha, tu lengua en mi costado. Si tan solo tus ojos dijeran barco, anuncio, nube al borde del cielo, sargazo en la marea, volvería en caracol para sonar las playas que no ves, volvería, como espuma en la orilla, alimento de nácar que se oye sin hablar. Si tu mano, tus ojos, el agua que golpea en el muelle lejano, me tomara mirando como un tierno molusco, y ya lejos la concha, su pulpa amedrentada en tus dientes saciando su litigio de espera. Si tus ojos, tu mano, racimo de ciruelos, tensada la correa de mi barca en la dársena, al vaivén de tus horas para subir a bordo. Si yo fuera tu pulso, la vista que aguzada coloca el horizonte a tus pies, si yo fuera en la serena gavia, el de la voz en cuello, tierra a la vista, tierra, hemos llegado al fin. Entro en tu cuerpo acoso de hierba maldecida, lamo previo el deseo de saberte intocada, de predecir ansioso el néctar de tu cuello. Soy yo el que te persigue en la profunda fronda sin ojos y sin manos, el que se sabe bestia de hirsuta pelambrera que ácida orina marca su territorio infecto. Quisiera darte flores y te doy un bramido. Y tú, la delicada, la imperceptible sombra, la esbelta flor de flores que perfuma a su paso el aire descuidado. Qué peligro mis dedos para tu tallo dulce. Voy abriendo veredas en el boscoso espino que ha tundido mi cuerpo. Deja señas mi sangre en las enhiestas púas. Mi costado conserva estigmas de su ardor. Yo soy el que penetra, el que excava, el que muerde, y cómo lo lamento. Gracias.